¿Qué tal? Buen día, estimados estudiantes, espero que estén muy bien. Los invito a ver el siguiente video donde voy a encontrar la solución a una ecuación diferencial de segundo orden aplicando transformada de Laplace. Para que comprendan bien el ejemplo en su totalidad, seguramente cuentan con conocimientos previos relativos a esta materia, por ejemplo, encontrar la transformada inversa de una función y también cómo separar en fracciones parciales una función algebraica. En la descripción del video les dejaré un formulario para transformadas de Laplace y otro para la separación de fracciones parciales para cada uno de los 4 casos diferentes. Dicho esto, comencemos con el problema que dice: use la transformada de Laplace para resolver la siguiente ecuación diferencial con condiciones iniciales. Nuestra ecuación diferencial dice lo siguiente: la segunda derivada de y respecto a t menos 3 por y' en dt más 2y es igual a e elevado a la menos 4t bajo las siguientes condiciones. Y de 0 es igual a 1 y la siguiente restricción sería y' evaluada en 0 es igual a 5. Para poder comenzar con la solución de esta ecuación diferencial por transformada de Laplace, lo que recomiendo es convertir esta notación a la siguiente. Aquí, como podemos ver, se trata de la segunda derivada, entonces este primer término lo puedo cambiar a y'. Después menos 3, y aquí también tengo esta notación de dy en dt, pero lo puedo cambiar de esta manera y me quedaría 3 por y'. Estos dos términos, tanto el 2y como el e, pasan exactamente como están. Estas dos restricciones las voy a guardar para cuando sea momento de sustituirlas. Después que cambié la notación, lo que sigue es sacar transformada de Laplace a cada uno de los términos. Eso es poner una L fuera y dentro de un corchete poner cada uno de los términos, como en este paso. Entonces tenemos transformada de y' menos transformada de 3y' más transformada de 2y y por último transformada de Euler elevado a la menos 4t. Ahora, hay que aplicar algunas propiedades de transformadas. Aquí podemos aplicarlas en estos dos términos. Tanto el 3 como el 2 se tratan de constantes, entonces las podemos poner antes de la transformada. Y en el caso del segundo término me quedaría menos 3 transformada de y' y el otro término quedaría más 2 transformada de y. Tanto el primer término como el último los bajé exactamente como están. Ahora, después que ya separé en transformadas y apliqué propiedades, voy a utilizar el siguiente formulario de transformadas de derivadas. En este caso voy a utilizar esta primera fórmula que me va a servir para este término de transformada de una función. La transformada de una función es igual a y de s, y mayúscula de s. Después la siguiente fórmula va a ser la siguiente, transformada de y'. Esta transformada la voy a utilizar en este término que multiplica a 3, entonces es mi segunda fórmula. También en el primer término, como podemos observar, tengo la derivada de una función de segundo orden, entonces voy a utilizar la segunda derivada, en este caso sería esta tercera fórmula y como podemos observar, dependiendo de qué número sería la derivada, es la fórmula que voy a estar aplicando. Para este ejemplo voy a utilizar estas tres, pero les recomiendo que busquen un formulario en el caso de que vayan a resolver una ecuación diferencial de un orden mayor a 2. En este caso dejo esta cuarta fórmula para una tercera derivada. Para el término de la derecha de la exponencial voy a utilizar esta fórmula de una transformada de Euler elevado a la AT. Esta exponencial, su transformada me dice que es 1 entre S menos A. Entonces, para cada uno de los términos voy a aplicar cada una de estas fórmulas. Entonces, aplicándolas me quedaría lo siguiente. En el caso de la primera transformada, como podemos ver es y', entonces ese término abarca todo este corchete. Como podemos ver en la fórmula me dice s cuadrada por y de s, que es este primer término, menos s por y0, que es este término, s por y0, y por último se resta y' evaluada en 0, que es este término. Después continuamos con este 3, entonces únicamente lo estoy bajando en esta parte, pero también estoy sustituyendo la y'. En este caso sería mi segunda fórmula y dice que es s por y de s, que es este primer término, y le voy a restar y evaluada en 0, que es este otro término.
Después este 2 me va a quedar multiplicando a la transformada de y esa transformada de y es la primera fórmula. Y como podemos ver en un corchete estoy poniendo y de s mayúscula. En la parte derecha la transformada de Euler elevado a la menos 4t estoy utilizando esta fórmula. Y como podemos ver sería 1 en la parte de arriba y en la parte de abajo sería la letra s menos a, en este caso como el valor de a es negativo, es por eso que aquí queda positivo. Y viceversa, si el valor fuera negativo, en la parte del exponente sería positivo. Entonces, con esta fórmula voy a sustituir mis dos condiciones iniciales, la de y evaluada en 0 y la de y' evaluada en 0. Entonces, aquí estoy realizando estas sustituciones en esta parte. S por y 0, entonces sería S por 1, que es mi primer condición, después menos y' evaluada en 0, que se trata del número 5. Esto en el primer corchete. Después, en el segundo corchete, estoy bajando el 3, también estoy bajando S por Y de S, y aquí estoy sustituyendo Y evaluada en 0, que es este menos 1 de mi condición inicial. El menos es por la fórmula. Después, los dos términos de la parte derecha únicamente los estoy bajando, como están. Y ahora, con esta última ecuación, voy a tratar de reducirla para poder obtener la inversa. En este caso, puedo aplicar algunas multiplicaciones, en este caso la del 3 por cada uno de los términos y la del 2 por y de s, y me quedaría lo siguiente. Entonces puedo aplicarlos, en este caso ya estoy bajando todos los términos sin el corchete, s cuadrada por y de s, después s por 1 simplemente queda s, este menos 5 lo voy a bajar, 3 por s por y de s quedaría este término, y menos por menos sería más 3, que es este término, 3 por 1. Después este 2 multiplica a y de s y me quedaría 2 por y de s. El término de 1 entre s más 4 lo voy a bajar exactamente como está. En el siguiente paso voy a realizar la suma de dos términos, que es este menos 5 más este 3. La suma me va a quedar este menos 2. Entonces, este menos 2 lo voy a pasar hacia el otro lado con signo contrario, así como este menos s. Entonces, estos dos términos quedarían como más s y quedaría como más 2. Este término de s cuadrada por y de s, 3 por s por y de s y 2 por y de s, los estoy bajando en esta parte. Únicamente dejé los términos que tienen y de s porque voy a realizar una factorización por factor común, donde el factor común se trata de y de s. Entonces, ese factor común lo pongo fuera de un paréntesis y dentro del paréntesis van los términos que multiplicados por y de s me quedarían los términos originales. En este caso sería y de s por s cuadrada, me va a quedar este primer término, después por menos 3s por y de s quedaría este término, y por último y de s por este 2 me quedaría 2 por y de s. Entonces ya está factorizado. En el siguiente paso voy a realizar el despeje de y de s y me quedaría de esta manera. Y de s es igual a todo lo del otro lado, pero este término que estaba multiplicando lo pasé dividiendo a cada uno de los términos. Entonces, en el caso de la primera fracción quedó 1 en la parte de arriba, este s más 4 quedó en la parte izquierda y el término que mandé a dividir quedó en la parte del denominador, s cuadrada menos 3s más 2. En el caso de la s únicamente quedó el mismo término en la parte de abajo porque recordemos que divide a cada uno, a todos. Entonces s en la parte de arriba, s cuadrado menos 3s más 2, y lo mismo con el último término del 2. En la parte de abajo tenemos el mismo término. Ahora, con este término vamos a trabajar para poder determinar la transformada inversa de esta función. Aquí podemos comenzar por la factorización de s cuadrado menos 3s más 2. Aquí la factorización es muy sencilla. Recordemos que hay que buscar dos números que multiplicados den este más 2. En este caso sería 2 por 1, quedaría 2. Y al mismo tiempo sumados, menos 2 menos 1, me quede este menos 3. Entonces, esta es la factorización correcta y la voy a realizar en todos los términos. En este caso, también en el término de la fracción de en medio, que es s entre s menos 2 por s más 1, y también en el término de la tercera fracción, que sería 2 entre s menos 2 por s menos 1.
Ahora, lo que sigue es sacar la transformada inversa a cada uno de estos términos. En el caso de la segunda y tercera fracción, existe una fórmula directa para obtener la transformada inversa, pero en el caso de la primera no existe una fórmula directa. Entonces lo que voy a realizar es una separación por fracciones parciales. Entonces tomo todo el término de 1 entre s más 4 por s menos 2 por s menos 1 y lo separo en fracciones parciales. Su separación quedaría de esta manera. Cada uno de los paréntesis los separo y los pongo en la parte del denominador, s más 4, s menos 2 y s menos 1, y en la parte de arriba voy a agregar constantes, a, b y c. Recordemos que se agregan constantes porque mi ecuación de la parte de abajo está elevada a la 1. Esto es uno de los 4 casos de fracciones parciales. En la descripción del video les dejaré un formulario para cada uno de los 4 casos. Cuando ya realicé la separación, este término que está dividiendo va a pasar a multiplicar a cada uno de los términos de la parte de arriba. Entonces, de este lado únicamente voy a poner este 1 y estos 3 paréntesis me pasaron a multiplicar a la constante a, entonces los pongo en esta parte de arriba. También a la segunda fracción que es b, entonces también los estoy poniendo en esta parte y lo mismo con la constante c, entonces quedarían multiplicando. Después, como podemos observar, podemos cancelar con la parte de abajo. En este caso, s más 4 se cancelaría. Para el caso de b se cancelaría s menos 2 y para el caso de c se cancelaría s menos 1. Entonces, después de las cancelaciones quedaría 1 es igual a por s menos 2 por s menos 1. En b quedaría s más 4 y s menos 1. Después en c quedaría s más 4 y s menos 2. Ahora, esta es la ecuación a la que le tengo que asignar valores a la letra S para poder determinar los valores de cada una de las constantes. En este caso voy a comenzar con el valor de S igual a 2. A esta ecuación le voy a asignar ese valor para cada una de las letras S. Y como podemos ver, en el caso de esta variable, S, si la sustituyo por el 2, aquí me quedaría un 0. Entonces todo este término se hace 0. Lo mismo para el caso de C, como podemos ver en esta parte, S menos 2 sería 2 menos 2. Entonces, como me va a dar 0, todo el término se hace 0. Únicamente estaría trabajando con el 1 y con los paréntesis de B que me quedarían de esta manera. Voy a poner 1 en la parte izquierda, después voy a poner B y en esta parte, como estoy sustituyendo la S por 2, quedaría 2 más 4 sería este primer 6 y como S vale 2 sería 2 menos 1 y me quedaría 1. Después multiplico 6 por 1 por B, me quedaría 6B y ahora este 6 pasa dividiendo y como resultado obtengo que B, la constante B, es igual a un sexto. Esto con el primer valor de la letra S. Después tenemos este siguiente valor si S es igual a 1. Aquí ustedes tienen que tener la habilidad de ver cuáles paréntesis se les vuelven 0 para poder darle ese valor a la letra S. Aquí como podemos ver, si le asigno el valor de 1, el paréntesis de A se hace 0, así como el paréntesis de B. Entonces en esta parte estaría trabajando únicamente con el 1 en esta parte izquierda y la constante C de la parte derecha. Entonces aquí me va a quedar C. Si sustituyo en esta parte la letra S, me quedaría 1 más 4, sería este 5. Después sustituyo S menos 2, pero S vale 1, entonces sería 1 menos 2 y me quedaría como menos 1. Después multiplico 5 por menos 1 por C, obtengo menos 5C. Después este menos 5 pasa dividiendo y obtengo un resultado de C igual a menos un quinto. Entonces de esta manera ya tengo B y C. Después otro valor que puedo darle sería el valor de si S es igual a menos 4. Si S es igual a menos 4, como podemos ver, la B se cancela y la C también se cancela. Entonces únicamente estaría trabajando con el 1 en la parte izquierda y los paréntesis de A. Entonces A lo voy a pasar en esta parte. Después, como S vale menos 4, me quedaría menos 4 menos 2, obtengo este menos 6. Después el segundo paréntesis quedaría menos 4 menos 1 y obtengo este menos 5. Después multiplico menos 6 por menos 5 por A, obtengo valor de 30A. Después este 30 lo paso dividiendo y me quedaría A es igual a 1 entre 30. Y de esta manera ya tengo mis 3 valores para mis 3 constantes.
Dicho eso, voy a regresar a esta ecuación, a la de y de s, y la voy a poner en esta parte. Pero esta primer fracción completa la voy a separar en fracciones parciales, que es precisamente lo que hice en este procedimiento que tengo en color negro. Entonces las pongo en esta parte de esta manera y las dos últimas fracciones de s y de 2 las estoy pasando exactamente como están. La primera me quedó de esta manera: a entre s más 4, b entre s menos 2 y c entre s menos 1. Pero si nos damos cuenta, en esta parte derecha ya tengo los valores, entonces puedo sustituirlos directamente. Y de esta manera digo que y de s es igual al valor de a, 1 entre 30, el valor de b, 1/6, y el valor de c, 1 entre 5 negativo. Y de esta manera ya tengo todas las fracciones para poder obtener la transformada inversa de esta función. Esto lo voy a hacer en la siguiente diapositiva. La ecuación la traigo hasta esta parte superior y lo que voy a realizar ahora es un despeje de la variable s. Entonces cuando lo despejo, la función cambia de esta manera. Entonces aquí tengo y de s y en esta parte tengo ahora y minúscula de t. Y como podemos observar, cada uno de los términos los he metido en una transformada inversa. Entonces en un corchete me quedaría el primer término, 1 entre 30 entre s más 4, después 1/6 en la segunda, menos 1/5 en la tercera, s en la cuarta y 2 en la quinta. Y en la parte de abajo, como podemos ver, tengo los mismos denominadores de s más 4, s menos 2, s menos 1, y en estas últimas dos tengo estos dos paréntesis multiplicados. Ahora, para poder dar continuidad con la solución, lo que voy a realizar es aplicar propiedades, tal como las que apliqué con transformada normal. En este caso, como podemos ver, tenemos constantes en la parte de arriba. Entonces este 1 entre 30 lo voy a sacar como una constante. Este 1/6 también lo voy a sacar como una constante y únicamente quedaría 1 en la parte de adentro del corchete, así también en el primer término. Después este menos 1/5 sale y multiplicaría a este más, entonces quedaría como menos 1/5 y en la parte de arriba queda 1. Y el siguiente término lo estoy bajando exactamente como está y el último únicamente apliqué la misma propiedad de los del inicio de sacar este 2 antes de la transformada inversa y me quedaría 2 por la transformada inversa y dentro quedaría el 1. Ahora, para poder realizar estas transformadas inversas voy a utilizar esta siguiente fórmula, donde estoy diciendo que la transformada de exponencial elevado a la at es 1 entre s menos a. Esta fórmula me va a servir para las primeras tres transformadas inversas y para las últimas dos voy a utilizar la fórmula 28 y la fórmula 29 del formulario que les estoy dejando en la descripción. Entonces, aplicando cada una de las fórmulas, el término quedaría de esta manera. Aquí un treintavo multiplica la transformada de 1 entre s más 4, la transformada quedaría exponencial elevada a la menos 4t. Recordemos que si este término es positivo, el exponente quedaría negativo. En el siguiente quedaría el 1/6 y como podemos ver, aquí tenemos un s menos 2, entonces en la parte de arriba del exponente quedaría positivo. En la tercera quedaría únicamente el 1/5 menos 1/5 y como tenemos s menos 1, en la parte de arriba quedaría positivo un t, únicamente quedaría t, el 1 ya no lo puse. Después en las últimas, para la número 4 estoy utilizando la fórmula 29, donde me dice que estoy multiplicando a, en este caso voy a tomar a como el número 2 y b como el número 1. Entonces en la parte de abajo, si nos damos cuenta, quedaría a menos b, entonces sería 2 menos 1. También en la última, a menos b, entonces quedaría 2 menos 1. En la parte de arriba, si nos damos cuenta, estoy multiplicando a, entonces a vale 2 en esta parte y b tiene valor de 1 en esta parte y quedaría exponencial elevado a la 2t porque es el valor de a. En la otra quedaría b por t, pero como b vale 1, pues quedaría un t. Después en la otra el 2 queda multiplicando y estoy aplicando ahora la fórmula número 28 y únicamente me dice que es exponencial elevado a la at, pero a vale 2 y b vale 1, entonces quedarían de esta manera. Después lo que puedo hacer es reducir las últimas dos fracciones. En este caso 2 menos 1 quedaría 1, ya no tiene caso ponerle el 1 en la parte de abajo, entonces me quedarían estos dos términos. Y lo mismo en la última,
2 menos 1 quedaría 1, entonces los estoy bajando de esta manera. Pero recordemos que este 2 multiplica a cada uno de los términos, entonces quedaría 2 por e a la 2t y 2 por e a la t, entonces quedarían estos términos. Después, como resultado final, estoy sumando los términos que tienen la misma exponencial. En este caso, el que tengo como e a la menos 4t, lo estoy bajando exactamente como está, pero este 1/6 lo estoy sumando con este 2 y con este 2. Si nos damos cuenta, e a la 2t lo comparten los tres términos. Aquí estoy sumando 2 y 2, sería 4 enteros más 1/6. Entonces, cuando sumemos 4 enteros más 1/6, voy a obtener 25/6 de exponencial elevada a la 2t. Y para este 16/5 estoy sumando este menos 1/5, este menos 1 y este menos 2. Entonces, menos 1/5, menos 1 y menos 2, esto lo pueden hacer en una calculadora y obtienen un resultado de menos 16/5 de e a la t. Y con esta respuesta llegamos a la parte final de este video. Como siempre, les agradezco mucho por haber visto esta clase. Estaré al pendiente si tienen alguna duda o comentario con alguna parte del procedimiento. Los invito a seguirme si este contenido fue de utilidad para ustedes. Nuevamente, gracias y nos escuchamos en el próximo. Adiós. Hola, ¿qué tal? Buen día, estimados estudiantes. Espero que estén muy bien. Los invito a ver el siguiente video donde voy a encontrar la solución a una ecuación diferencial de primer orden utilizando un concepto llamado transformadas de Laplace. Para que comprendan bien el ejemplo en su totalidad, seguramente cuentan con conocimientos previos relativos a esta materia. Por ejemplo, encontrar la transformada inversa de una función y también cómo separar en fracciones parciales una función algebraica. En la descripción del video les dejaré un formulario para transformadas de Laplace y otro para separación de fracciones parciales para cada uno de los 4 casos diferentes. Dicho eso, comenzamos con el ejemplo que dice: use la transformada de Laplace para resolver la siguiente ecuación diferencial con condiciones iniciales. La ecuación diferencial dice dy en dt más 3y es igual a 13 por seno de 2t con la condición inicial y de 0 es igual a 6. Aquí, como primer paso para la solución de este ejemplo, es que si tenemos esta notación, es recomendable que se pase a la notación de la función prima. En este caso, como la función se trata de la variable y, podemos poner dy en dt como y'. Los otros dos términos, tanto 3y como 13 seno de 2t, únicamente los estoy bajando como está. Esta condición inicial la reservo y ahorita voy a utilizarla cuando esté sustituyendo por el formulario de transformadas. En el siguiente paso voy a sacar la transformada de Laplace a cada uno de los términos. En este caso y' me quedaría de esta manera, entonces pongo transformada de y' más transformada del término 3y, quedaría en la parte de adentro del corchete, y transformada del último término, que sería transformada de 13 seno de 2t. En el paso siguiente puedo aplicar algunas propiedades de transformadas, que son las siguientes. En el caso del primer término únicamente lo bajé, pero como aquí tenemos una constante multiplicando a y, este 3 lo puedo sacar y me quedaría de esta manera: 3 en la parte de afuera y transformada de y. Del otro lado, el 13, que también es una constante, la puedo poner antes y me quedaría 13 transformada de seno de 2t. Ahora, como ya apliqué estas propiedades, ahora sigue aplicar un formulario de transformada de derivadas. En este caso, la primera fórmula que voy a utilizar es la siguiente. Dice que la transformada de la función es igual a la función mayúscula evaluada en s. Entonces, esta fórmula la voy a aplicar para este caso, donde tengo la transformada de y. Otra fórmula que voy a aplicar sería la transformada de la primera derivada. Esta transformada me indica que es igual a s por la función mayúscula evaluada en s menos la condición inicial evaluada en 0. Y mediante esta fórmula voy a sustituir este primer término. En el caso de que ustedes tengan una segunda derivada, en este caso puede aparecer
algo de esta manera, segunda derivada de la función respecto a t cuadrado, esto es una derivada de segundo orden, van a tener que utilizar la siguiente fórmula y su siguiente igualdad. Mismo caso para una tercera derivada, entonces depende de su ecuación diferencial, es la fórmula que van a estar aplicando. En mi caso voy a utilizar las dos primeras. Regreso a mi ecuación y me quedaría lo siguiente. Esta primera transformada, recordemos que corresponde a la segunda fórmula. Entonces la voy a sustituir y me quedaría S por Y de S menos Y evaluada en cero, que sería precisamente todo esto. Después sigue más 3 y este 3 me va a multiplicar a la transformada de Y. Entonces pongo 3 por la transformada de Y, que precisamente es la primera fórmula, tal como lo comenté. Entonces esta Y se la pongo en esta parte. Y como podemos observar en el siguiente término, que es el de la parte derecha, el 3 se lo bajé y como dentro de la transformada no tengo ninguna variable que me involucre a la función, o sea, no tengo ninguna y, esta transformada la puedo hacer directa aplicando esta fórmula de transformada. La fórmula dice que la transformada de seno de kt es igual a k entre s cuadrada más k cuadrada. Aquí identificamos al número 2 como la letra K, entonces en este caso tendríamos K en la parte de arriba, así me lo indica la fórmula, que corresponde al 2, y en la parte de abajo pondría S cuadrado más K al cuadrado, que me representaría el 2 al cuadrado, y es este 4. En el siguiente paso voy a realizar la sustitución de la condición inicial. Recordemos que Y de 0 tiene valor de 6, es por eso que lo estoy cambiando en este término. El primer término de S por Y de S únicamente lo bajé. También este término de 3 por YS se bajó y este 13 se multiplicó por el 2 del numerador de la parte de arriba de la transformada. Entonces 13 por 2 me quedaría este 26. Este S cuadrado más 4 únicamente lo estoy bajando. En el siguiente paso de la solución voy a realizar dos cosas. La primera es que todos los términos que tengan YS los voy a tener que factorizar por factor común. En este caso tengo dos términos y la factorización quedaría de esta manera. Voy a poner YS en la parte de afuera de un paréntesis y en ese paréntesis van a ir tanto la S, porque si multiplico YS por S me quedaría el primer término, y del otro lado voy a poner este número 3, porque si multiplico YS por 3 me quedaría este término de la parte de arriba. Como podemos observar, este 6 que estaba restando lo pasé al otro lado de la ecuación y quedó de forma positiva. Entonces, por último, este S más 3 que se encuentra multiplicando a YS lo voy a pasar a dividir a ambos términos y me quedaría lo siguiente. YS es igual a este 26 de la parte de arriba entre S más 3 que pasó dividiendo por S cuadrado más 4. Y del otro lado este 6 pues únicamente quedaría en la parte de arriba y el S más 3 como también divide a ese 6 quedaría en la parte de abajo. Y esta es la función a la cual le debo de sacar su transformada inversa para poder encontrar la solución a esta ecuación diferencial. Eso lo voy a realizar en la siguiente diapositiva, donde voy a traer este último término, que precisamente es el que tengo en la parte de arriba encerrado en color negro, y como podemos observar se trata de un término que tiene dos fracciones. En este caso tengo la fracción del 26 entre S más 3 por S cuadrado más 4. Esta primera fracción la voy a resolver en esta parte con un procedimiento que se le conoce como fracciones parciales. Esto ya lo había mencionado en la parte inicial del video. Les voy a dejar un formulario por si ustedes tienen duda de cómo separar una función algebraica en fracciones parciales. En este caso, la fracción parcial quedaría separada de esta manera. Primero se pone el primer paréntesis, que sería S más 3, y le voy a sumar el segundo paréntesis en forma de denominador. Entonces quedaría S cuadrado más 4 en la parte de abajo. Ahora, en la parte de arriba voy a resolver mis coeficientes. En este caso sería A únicamente porque tengo S elevado a la 1. Si tengo una función elevada a la 1 o lineal, quedaría en la parte de arriba una constante. En este caso sería la letra A.
Después, en el otro término tengo en la parte del denominador una función cuadrática o una ecuación cuadrática. Entonces, en la parte de arriba iría una ecuación lineal. Eso quiere decir que debo de poner dos letras, b y c, pero la primera debe de estar multiplicada por la variable, en este caso la letra s. Es por eso que me queda bs más c. Y de esta manera ya tengo separada mi primer fracción en dos fracciones parciales. Este 6 entre s más 3 lo voy a agregar en la última parte. Ahora, para poder hallar el valor de estos coeficientes debo de hacer un procedimiento donde este denominador lo tengo que pasar a multiplicar a cada una de estas fracciones. Entonces, si lo hago me quedaría lo siguiente. 26 es igual a por s cuadrado más 4 más bs más c por s más 3. Aquí lo que ocurrió es que todo este denominador, como pasó multiplicando tanto a la a de este lado como bs más c de este lado, si nos damos cuenta en la parte de abajo comparten un paréntesis, entonces en este caso el s más 3 de la parte de abajo con el s más 3 de la parte de arriba se cancela y únicamente quedaría el a por el s cuadrado más 4 que quedó en el segundo paréntesis. Después en el otro término, algo muy parecido. En este caso paso todo el denominador y aquí quedaría s más 3 por s cuadrado más 4 y ahora el que se cancelaría sería s cuadrado más 4 y únicamente quedaría bs más c por s más 3. Entonces a esta ecuación es a la que le tengo que asignar valores para poder encontrar el valor de mis coeficientes. En este caso voy a comenzar con si s tiene valor de menos 3. Este valor de menos 3 lo escogí porque si nos damos cuenta este paréntesis se va a hacer 0. Entonces como s vale menos 3 aquí me quedaría menos 3 más 3. Eso hace 0 y todo este paréntesis se hace 0. Entonces únicamente estaría trabajando con el 26 que lo paso de esta manera y s como vale menos 3, aquí me quedaría menos 3 al cuadrado es 9, más este 4 quedaría como a por 13. Y este 13 lo puedo mandar a dividir a 26 y llego a la conclusión de que a es igual a 2 y de esta manera ya obtuve mi primer coeficiente. Ahora le voy a asignar otro valor a la letra s y en este caso escojo el valor del 0. Si escojo el valor del 0, la ecuación quedaría de la siguiente forma. Si nos damos cuenta, esta b por 0 se va a cancelar, entonces únicamente me quedaría c y de este lado estoy sumando 0 más 3. Entonces 0 más 3 es 3 y por la c me quedaría este 3c. Este 8 sale de sustituir esta s por 0, únicamente me quedaría 4, pero recordemos que a ya conozco su valor que es de 2, entonces sería 2 por 4 y aquí obtengo este 8. Entonces, si nos damos cuenta, aquí ya tengo una ecuación donde únicamente tengo el valor de c. Entonces, aquí mando restar al 8 y me quedaría 26 entre 8 y da un resultado de 18. Este 3 que multiplica a c pasa dividiendo y 18 entre 3, c es igual a 6. Este sería mi segundo valor. El tercer valor lo voy a obtener si s es igual a 1. Entonces, si s es igual a 1, la ecuación quedaría de esta manera. El 26 se bajaría. Recordemos que a ya conozco su valor, entonces el valor de a es 2. Entonces, cambio la s por el 1. Entonces, aquí tengo 1 al cuadrado, sería 1 más 4, son 5. Y por el a que vale 2, sale este 10. Después tengo b por s que vale 1, simplemente quedaría este b. El valor de c ya lo conozco, es el valor de 6. Y por último, s que vale 1 más 3 sería este 4. Y ahora este 4 lo puedo multiplicar por b y por 6 y me quedaría 4b más 24. Después sumo estos dos valores, 10 y 24, da como resultado 34, bajo el 4b y bajo el 26 y ahora este 34 pasa restando, 26 menos 34 quedaría menos 8 en la parte de arriba y este 4 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces menos 8 entre 4 da como resultado b igual a menos 2.
Y ahora con estos tres datos ya tengo los valores de mis coeficientes. Ya cuando tengo esos valores voy a regresar a mi ecuación, que es precisamente y de s, y recordemos que este 26 entre s más 3 y s cuadrado más 4 los había cambiado por dos fracciones parciales. Entonces aquí directamente hago la sustitución. Recordemos que son estos de esta parte. Pero como a, b y c ya conozco sus valores, los voy a sustituir. Este 6, como podemos observar, únicamente lo estoy bajando y acompañando a mis fracciones parciales. Entonces, aquí sustituyo a, que vale 2, también b, que vale menos 2, entonces quedaría menos 2s más c, que vale 6, y el último únicamente lo bajo, 6 entre s más 3, y ahora esta fracción de la parte de en medio la voy a separar de esta manera. La primera y la última están pasando exactamente como están, y en esta fracción parcial el 2s de la parte de arriba lo estoy separando, le estoy poniendo un denominador de s cuadrado más 4 y este signo pasa a multiplicar al más, entonces más por menos quedaría menos. Este 6 de la parte de arriba también lo separo y quedaría 6 entre s cuadrado más 4, un denominador para cada uno. Y ahora, como podemos ver, ya tengo estas cuatro fracciones, pero dos de ellas las puedo sumar dado que tienen el mismo denominador, que es s más 3. Entonces recordemos que fracciones con el mismo denominador únicamente estoy sumando sus numeradores. Entonces 2 más 6 obtengo este 8 de la parte inicial. Tanto el 2s como el 6 bajaron exactamente igual. Y por último, esta ecuación le voy a sacar su transformada inversa para obtener mi resultado final a esta ecuación diferencial. Para poder hacerlo, la traigo hasta esta diapositiva y voy a utilizar estas tres fórmulas. La primera es una fórmula de Euler a la AT, su transformada inversa es 1 entre S menos A. Después la otra sería la de coseno, que es cuando tengo una letra S en la parte de arriba. Y por último, seno, que es cuando tengo K en la parte de arriba y K cuadrado en la parte de abajo. Entonces, estas tres fórmulas encajan perfectamente con mis tres fracciones. Para continuar, voy a realizar el siguiente procedimiento, que es obtener la transformada inversa. Y si notamos, esta función y de s, cuando saco la inversa, cambia a y minúscula de t. Recordemos que cuando sacamos una transformada inversa, la función ys cambia a una función y de t. Y los términos quedarían dentro de transformadas inversas de esta manera. Me quedaría la transformada inversa de 8 entre s más 3, que es el primero. En el siguiente término, menos la transformada inversa de 2s entre s cuadrado más 4. Y el último más la transformada inversa de 6 entre s cuadrado más 4. Y ahora voy a utilizar algunas propiedades de transformadas inversas, que básicamente es sacar los números constantes. Entonces, y de t es igual a 8, este 8 lo saco antes de la transformada y quedaría 8 por la transformada inversa, y en la parte de adentro quedó 1 en la parte de arriba, y de esta forma pues ya puedo aplicar esta fórmula de manera directa. Después este 2 que se encuentra en la parte de arriba de 2s, lo saco también como una constante y quedaría menos 2 por la transformada inversa. En la parte de adentro únicamente queda la letra s. Y esta última transformada, si nos damos cuenta, este valor del 6 no lo estoy sacando como normalmente saqué el 8 y el 2. Dado que en la última se trata de un seno, el seno debe de cumplir esta característica, que en la parte de arriba tengo un número k y en la parte de abajo tenga ese mismo número pero elevado al cuadrado. Entonces en este caso, si nos damos cuenta, arriba tengo un 6, pero en esta parte no tengo su cuadrado, o sea, no tengo 36, y es por eso que lo separo de esta manera, porque si nos damos cuenta, si tomo este valor del 2 como k, esto se va a cumplir, o sea, tendría k y aquí tendría k cuadrada. Entonces, el único valor que podría sacar sería este 3, que es precisamente lo que hago en el siguiente paso. Si nos damos cuenta, los tres primeros términos los he pasado exactamente como están, pero en este último, ahora el número que saqué fue este 3 y quedó 3 por la transformada inversa de 2 únicamente en la parte de adentro, y les repito, para cumplir esta propiedad que tenga k y k cuadrada.
y de esta manera poder aplicar esta fórmula de manera directa. Entonces, ya como resultado saco las transformadas inversas y me quedarían de esta manera. Las constantes únicamente quedarían multiplicando. Aquí este 8 lo voy a bajar exactamente como está y todo esto, toda esta transformada, la voy a sustituir por su valor de Euler a la AT. Si nos damos cuenta, AT, la A es el valor que tenga en esta parte, pero si nos damos cuenta, en la fórmula me dice que debe de ser negativo. Y si en la fórmula es negativo, en el exponente va positivo y viceversa. Entonces, aquí como tengo más 3, en la parte del exponente va a ir menos 3t. Entonces, esta sería la transformada. En el caso de la de en medio, el 2 va a quedar multiplicando a s entre s cuadrada más 4, que es esta de coseno. Entonces, viene s en la parte de arriba, viene s cuadrada, y esta k me representa k cuadrada, que es este 4. Pero si nos damos cuenta en su transformada inversa, sería k sin el cuadrado. Entonces, se le saca raíz a este valor y es el que se pone en esta parte. Entonces, la raíz de 4 es 2 y me quedaría coseno de 2t y esta sería la transformada. En el último, el 3 queda multiplicando y como ya había explicado antes, este 2 cumple que sea k y este 4 cumple que sea k cuadrado. Entonces, la transformada es directa y me quedaría seno de k, que es 2 por t. Y de esta manera tengo ya mis transformadas finales. Únicamente como resultado final voy a multiplicar o juntar el número, que sería 8 por Euler, me quedaría 8 Euler elevado a la menos 3t, después menos 2 por coseno de 2t, quedaría este término, y por último 3 por seno de 2t. Y esta sería mi respuesta final. Y de esta manera llegamos a la parte final de esta ecuación diferencial con este resultado. Como siempre, les agradezco mucho por haber visto esta clase. Estaré al pendiente si tienen alguna duda o comentario con alguna parte del procedimiento. Los invito a seguirme si este contenido fue de utilidad para ustedes. Nuevamente gracias y nos escuchamos en el próximo. Suerte y adiós. ¿Qué tal? Buen día, estimados estudiantes, espero que estén muy bien. Los invito a ver el siguiente video donde voy a encontrar la solución a una ecuación diferencial de segundo orden utilizando un concepto llamado transformada de Laplace. Para que comprendan bien el ejemplo en su totalidad, seguramente cuentan ya con conocimientos previos relativos a la materia de ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, encontrar la transformada inversa de una función, así como separar en fracciones parciales las funciones algebraicas. En la descripción del video les dejaré un formulario para transformadas de Laplace y otro para la separación de fracciones parciales para cada uno de los 4 casos diferentes. Dicho eso, comencemos con el ejemplo que dice: use la transformada de Laplace para resolver la siguiente ecuación diferencial bajo las siguientes condiciones iniciales. La ecuación diferencial dice la segunda derivada de la función respecto a t más 4 por dy en dt igual a 16t bajo las restricciones de y evaluada en 0 igual a 3 y y' evaluada en 0 igual a menos 6. Aquí para comenzar la solución de este ejemplo, recomiendo que esta notación se escriba de esta manera. Entonces, en el caso del primer elemento tendríamos y' más 4 por y', dy en dt lo podemos poner como la primera derivada. Esto es igual a 16t. Después podemos sacar la transformada de Laplace a cada uno de los términos y quedaría la transformada de y' más la transformada de 4 por y' igual a la transformada de 16t. Después que ya tenemos cada uno de los términos con su respectiva transformada, podemos aplicar propiedades. En este caso, para el primer elemento únicamente lo estoy bajando exactamente como está transformada de y', pero en el caso del segundo término, este 4 como funge como una constante, lo puedo poner antes de la transformada y me quedaría 4 por la transformada de y'. Esto es igual y del otro lado también tengo una constante, 16, entonces la puedo poner antes de la transformada y me quedaría 16 por la transformada de t.
Después de separar en transformadas y aplicar propiedades, sigue aplicar un formulario que se conoce como formulario de transformada de derivadas. Este formulario se aplica dependiendo del grado de la ecuación diferencial. En este caso, la primera fórmula dice que la transformada de la función es igual a y mayúscula de s. En este caso no voy a utilizar esa fórmula. La siguiente sería la transformada de la primera derivada. En este caso, la transformada de la primera derivada la voy a utilizar al momento de multiplicar por este 4 y sería s por y de s menos la función evaluada en 0. Para el caso de y' o de la segunda derivada, estoy utilizando s cuadrada por ys y le voy a restar s por la función evaluada en 0 menos la derivada evaluada en 0. Esta fórmula la voy a aplicar para el primer elemento de esta parte. Para el caso de que la ecuación diferencial sea de grado 3, la fórmula a utilizar es esta de la parte de abajo. Para mi ecuación diferencial únicamente voy a utilizar la segunda y la tercera fórmula para cada uno de los elementos de la parte izquierda. Para el caso del término que está a la parte derecha, 16 por la transformada de t, voy a utilizar la siguiente fórmula. La transformada de t a la n es igual a n factorial entre s elevado a la n más 1. Esta es la fórmula número 3 del formulario que les voy a dejar en la descripción. Después de que ya seleccioné las fórmulas que voy a utilizar para el siguiente paso, realizo la sustitución. En el caso de la transformada de y' me quedaría todo este corchete. S cuadrada por ys menos s por y de 0 menos y' evaluada en 0. Y todo este estoy aplicando la segunda fórmula. Después sigue más 4, entonces aquí pongo este más 4 por la transformada de y'. La transformada de y' es todo esto de este corchete, que sería s por y de s, que es precisamente esto, menos la función evaluada en 0. Y del otro lado me quedaría 16 y aplico la fórmula número 3 para este término, donde la n, como podemos observar, es el exponente de la t, en este caso su exponente es 1, entonces en la parte de arriba me quedaría 1 factorial, que simplemente es 1, y en la parte de abajo sería s elevado a la n más 1, pero como n vale 1, me quedaría 1 más 1, entonces en la parte de abajo sale s cuadrada. Después realizo algunas sustituciones de la función evaluada en 0 y su derivada, en este caso sería para el primer corchete. Aquí y de 0 tiene valor de 3, esto lo podemos ver en la condición inicial. Después y' lo podemos sustituir por su valor que es menos 6, entonces quedaría menos 6 en este caso. Después 4 por s por y de s, este lo estoy bajando como está, y este y evaluado en 0 tiene valor de 3 por la condición inicial, entonces también realizo la sustitución. Después este 16 lo multiplico y me quedaría 16 por 1 es 16 entre s cuadrado. Con esta ecuación voy a dar continuidad en la siguiente diapositiva. La traigo hasta esta parte de arriba y puedo realizar algunas multiplicaciones. En este caso, s por 3 quedaría este 3s, después menos por menos es más, 4 por cada uno de los términos quedaría lo siguiente, 4 por s por y de s quedaría este término, 4 por menos 3 quedaría este menos 12. En la parte derecha bajé nada más el término. Después sumo este término de más 6 con este término de menos 12. Su suma sería este menos 6 y todos los términos fueron bajados exactamente como están. Y ahora, tanto este menos 3s como este menos 6 los voy a pasar hacia el otro lado de la ecuación con signo contrario. Entonces en la parte izquierda únicamente estoy bajando s cuadrada por y de s y 4s por y de s, que son estos dos términos. Este menos 3s pasa como más 3s y menos 6 como más 6. Después realizo una factorización de ys. Si nos damos cuenta, este ys aparece en ambos términos, entonces es mi factor común. Lo pongo fuera de un paréntesis y dentro del paréntesis iría s cuadrado, ya que al momento de multiplicar y de s por s cuadrado me da el primer término, más 4s, ya que al multiplicar y de s por 4s quedaría este segundo término. Y ahora, como este término está multiplicando, va a pasar dividiendo a cada uno de los términos
de la parte derecha. En este caso quedaría 16 entre s cuadrado, pero este término también divide al 16, entonces quedaría al lado de s cuadrado y quedaría s cuadrado por s cuadrado más 4. Después este 3s también lo divide y quedaría 3s entre s cuadrado más 4. Y por último, también divide al 6 y quedaría s cuadrado más 4. Y esta es la función y de s a la cual le debo de sacar su transformada inversa para poder obtener mi resultado final. Eso lo hago en esta parte derecha. Si nos damos cuenta, la función la puedo separar en tres fracciones diferentes. En este caso, la primera sería 16 entre s cuadrado por s cuadrado más 4. Es mi primer fracción. La otra sería la transformada inversa de 3s en la parte de arriba entre s cuadrado más 4 en la parte de abajo. Es mi segunda fracción. Y mi tercer fracción sería 6 entre s cuadrado más 4. Y con esta separación en fracciones independientes podemos buscar ahora fórmulas que me permitan aplicar transformada inversa a cada una de ellas. Para el caso de la primera, una segunda opción sería realizarlo mediante fracciones parciales, pero como sabemos el procedimiento de fracciones parciales suele ser un poco largo. Entonces, en el formulario que les voy a dejar encontré una fórmula para aplicarla de manera directa para la primera fracción. En el caso de las otras dos son transformadas inversas ya conocidas, seno y coseno, pero en el caso de la primera, la fórmula que voy a utilizar sería la número 31. Para el caso de la segunda sería la fórmula 8 y para el caso de la última fracción sería la fórmula número 7. Entonces aquí en la parte de abajo voy a poner las soluciones a cada una de ellas. En este caso voy a comenzar con la primera. Entonces esta función y de s cambia a y de t y la primera quedaría de la siguiente manera. Si nos damos cuenta, debo de identificar el valor de k. En este caso no puedo aplicarlo de manera directa, ya que tengo k cúbica en la parte de arriba y k cuadrada en la parte del paréntesis. Entonces debo de lograr que se cumpla esta característica. Si nos damos cuenta, el valor de k en este caso sería el valor de 2 para el caso de la primera, ya que si elevo 2 al cubo sería 8. Entonces este 16 lo debo descomponer en 8 por 2. Entonces aquí puedo poner el 8 y el 2 quedaría por la parte de afuera. Entonces este 2, que es una constante, quedaría multiplicando y si nos damos cuenta la fórmula ya cumple, porque aquí tengo k cuadrada, que sería 2 al cuadrado y es 4, y aquí tendría k cúbica, que sería precisamente el 8. Entonces ya con esta separación del 16 en 8 por 2, puedo aplicar esta fórmula directa y si nos damos cuenta dice kt, que entonces sería k, que tiene valor de 2 por t, menos seno de kt, entonces sería menos seno de 2t. Y de esta manera queda esta primer transformada inversa. En la segunda, únicamente este 3 lo puedo sacar como una constante de este lado y quitarlo de esta parte. Entonces simplemente sería s en la parte de arriba ya se cumple, s cuadrado más 4. Entonces en este caso k cuadrado es el valor de 4. Eso implica que el valor de k sea 2, entonces 2 al cuadrado sería 4. Entonces la transformada quedaría de esta manera, 3, que es el que saqué a multiplicar, por el coseno de kt, que simplemente sería 2t. Y de esta manera tenemos la segunda transformada inversa. Y para el caso de la última, si nos damos cuenta, tenemos un seno de kt, pero aquí en la parte de arriba tenemos k y aquí k cuadrada. Aquí todavía no se cumple porque tenemos 6 y en esta parte tenemos 4. Entonces, este 6 de la misma manera que le hice arriba, voy a separarlo en lo siguiente. Voy a poner un 2 en esta parte y un 3 en la parte de afuera. Y de esta manera 3 por 2 me quedaría 6. Y con el 2 aquí arriba ya cumple la fórmula, que tenga k, entonces en este caso k también vale 2 y k cuadrado vale 4. Entonces aplicando la fórmula sería 3 en la parte de afuera que multiplica a seno de 2t. Entonces de esta manera ya tenemos las tres transformadas inversas. Y ya por último podemos multiplicar cada uno de los términos que está fuera del paréntesis por cada uno de los términos de la transformada. Entonces en este caso me quedaría 2 por 2t sería este 4t, 2 por menos seno de 2t quedaría este menos 2 seno de 2t,
3 por coseno quedaría 3 coseno de 2t y 3 por seno de 2t sería este último término. Y como podemos ver, aquí podemos realizar la suma de este menos 2 con este más 3 seno de 2t. Al momento de hacer la suma, menos 2 más 3 sería simplemente 1. Y de esta manera llegamos al resultado final de esta ecuación diferencial de segundo orden por transformada de Laplace. Como siempre, les agradezco mucho por haber visto esta clase. Estaré al pendiente si tienen alguna duda o comentario con alguna parte del procedimiento. Los invito a seguirme si este contenido fue de utilidad para ustedes. Nuevamente gracias y nos escuchamos en el próximo. Adiós. Buen día, estimados estudiantes, espero que estén muy bien. Los invito a ver el siguiente video donde voy a encontrar la solución a una ecuación diferencial de segundo orden utilizando transformada de Laplace. Para que comprendan bien el ejemplo en su totalidad, seguramente ya cuentan con conocimientos previos relativos a la materia de ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, encontrar la transformada inversa de una función y también separar en fracciones parciales las funciones algebraicas. En la descripción del video les dejaré un formulario para transformadas de Laplace y otro para la separación de fracciones parciales para cada uno de los 4 casos diferentes. Dicho eso, comenzamos con el ejemplo que dice: use la transformada de Laplace para resolver la siguiente ecuación diferencial con condiciones iniciales. La ecuación diferencial dice lo siguiente: la segunda derivada de y respecto a t más y es igual a 16 coseno de t bajo las siguientes restricciones. Y evaluada en 0 es igual a 0 y y' evaluada en 0 es igual a 0. Para comenzar con la solución de este ejemplo, recomiendo que esta notación se cambie a la siguiente. Tengo la segunda derivada de y, la puedo escribir de esta manera. Los otros dos términos los estoy bajando exactamente como están. Después que ya tenemos esta notación, voy a sacar la transformada a cada uno de los términos y me quedaría la transformada de la segunda derivada de y más la transformada de y es igual a la transformada de 16 coseno de t. Después puedo aplicar algunas propiedades, en este caso sacar las constantes. Para el caso de los dos primeros términos únicamente los bajé, pero este 16 como es constante puede quedar 16 por transformada de coseno de t. Y ahora voy a utilizar un formulario de transformada de derivadas. En este caso debo de ver cuántas derivadas tengo o depende del orden del que se tenga. En este caso, si nos damos cuenta, voy a utilizar esta primera fórmula porque tengo la transformada de la función, que sería y mayúscula de s. Esta fórmula la voy a aplicar para este segundo término. Después, en el caso de que tenga una derivada o la primera derivada, sería s por y de s menos y en 0. En el caso de este ejemplo no se va a utilizar, pero se va a utilizar la fórmula para la transformada de la segunda derivada, que es para el primer término. Dice s cuadrada por y de s menos s por y de 0 menos y' evaluada en 0. Y con esta fórmula y la primera voy a dar continuidad a este ejercicio. Para el caso de la parte derecha, la transformada de coseno de t, voy a utilizar la fórmula 8 del formulario que estoy dejando en descripción y dice que la transformada de coseno de kt es igual a s entre s cuadrado más k cuadrado. Entonces, aplicando las fórmulas, me quedaría lo siguiente. En el caso de la transformada de la segunda derivada, que es todo este corchete, me quedaría s cuadrado por y de s menos s por y evaluada en 0 menos y' evaluada en 0 más ys, y aquí estoy aplicando la primera fórmula. Del otro lado estoy aplicando esta fórmula de coseno de kt y como podemos ver el valor de k es el que acompaña a t, entonces en este caso como no hay número significa que hay un 1, entonces este 16 también quedaría multiplicando ya que es una constante. En la parte de arriba quedaría 16s y en la parte de abajo sería s cuadrado más k al cuadrado, pero como k vale 1 sería simplemente 1. Después sigue la parte de la sustitución de las condiciones iniciales. Como las condiciones iniciales ambas son 0, la sustitución quedaría de esta manera. El corchete ya lo voy a retirar y me quedaría s cuadrada por y de s menos s por y evaluada en 0, pero tiene valor de 0, entonces quedaría de esta manera. Menos la primera derivada evaluada en 0 y también vale 0, entonces queda sustituida por 0.
más el término de y de s. Entonces únicamente lo estoy bajando exactamente como está. Lo mismo en la parte derecha. Ahora, estos términos que sustituí de las condiciones iniciales los puedo cancelar, ya que ambos términos se hacen cero y únicamente quedaría este primer término con este último término de ys. Y como podemos observar, este término lo puedo factorizar de la siguiente manera, ya que ys aparece en ambos términos. Me quedaría y de s fuera de un paréntesis y dentro del paréntesis quedaría s cuadrado más 1, ya que si multiplico y de s por s cuadrado me daría el primer término y y de s por 1 me quedaría este segundo término. A esta factorización se le conoce como factorización por factor común. Ahora, para despejar y de s, este término está multiplicando. Lo voy a pasar dividiendo y me quedaría de la siguiente manera. Y de s es igual a 16s en la parte de arriba y abajo s cuadrado más 1 por s cuadrado más 1. Y estos dos términos los puedo unir de la siguiente manera. Y de s es igual a 16s en la parte de arriba y abajo s cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Y para dar continuidad con la solución del ejemplo, esta última función la traigo hasta esta parte de arriba, es exactamente la misma, 16s entre s cuadrado más 1 al cuadrado, y lo que voy a realizar es buscar una fórmula la cual me permita obtener la transformada inversa para poder saber el resultado final. En este caso sería la fórmula número 22 del formulario que estoy dejando en la descripción. La fórmula dice que la transformada de t por seno de kt es igual a 2k por s entre s cuadrado más k al cuadrado elevado al cuadrado. Y si nos damos cuenta, se aproxima bastante a mi función, únicamente que en la parte de arriba este valor de 16s sería el valor de 2k, porque la s ya la tenemos. Aquí lo que hay que obtener es el valor de k y aplicarla de forma directa. Entonces, en este caso, la función y de s va a cambiar a una función y de t y me quedaría y de t es igual a la transformada inversa de 16s entre s cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Y ahora este 16 lo voy a sacar de esta manera. 8 en la parte de afuera y 2 en la parte de adentro. Y de esta manera 8 por 2s me quedaría este 16s. Y ahora este 2s lo puedo tomar como 2ks, donde el valor de k lo puedo tomar como el valor de 1 y ya se cumple perfectamente mi fórmula, porque si k vale 1, en la parte de abajo tengo k cuadrado, que es 1 al cuadrado, y 1 al cuadrado sería 1, entonces esta fórmula ya la puedo aplicar de manera directa y me quedaría y de t es igual a este 8 que me va a multiplicar a la transformada y la transformada sería t, únicamente estoy poniendo este t y en esta parte sería seno de kt, entonces como k tiene valor de 1 me quedaría seno de 1t o simplemente seno de t y ya como resultado final multiplico el 8 por todo el paréntesis y quedaría y de t es igual a 8t por seno de t. Y con este resultado llegamos a la parte final de este ejercicio. Como siempre, les agradezco mucho por haber visto esta clase. Estaré al pendiente si tienen alguna duda o comentario con alguna parte del procedimiento. Los invito a que me sigan si este contenido fue de utilidad para ustedes. Nuevamente gracias y nos escuchamos en el próximo. Adiós.